es un gran privilegio, una gran bendición. Bien, hermanos, los jueves estamos estudiando el libro de los Salmos o viendo acerca de las categorías de salmos que hay. Empezamos a estudiar acerca de salmos de confianza, pero particularmente iniciamos con el Salmo 23 la semana anterior, el pasaje más conocido de todas las escrituras en todo el mundo. Y les invito a que vayan conmigo al Salmo 23. La semana anterior vimos que estar bajo el cuidado de Dios, la primera figura que utiliza el escritor del libro de los Salmos es la figura del pastor. La segunda figura que estudiaremos más adelante es la figura de alguien que hospeda a otro, de un anfitrión que hospeda a alguien, y vamos a entender cómo funcionaba y cómo hemos sido recibidos por el Señor. Pero en esta idea del Señor como pastor, en esta figura, y hablando de cómo está bajo el cuidado de Dios, ese salmo de confianza de parte del salmista, él está diciendo en el verso 1, el Señor es mi pastor, es el que me pastorea, es el que me conduce, es el que me sustenta, es el que, como un pastor a la oveja, Él es el que lo hace conmigo. Y entonces afirma algo, nada me faltará. Ahí está la frase de confianza del Salmo, de la primera parte del Salmo, nada me faltará. Y empieza a explicar por qué es que Él dice que nada le faltará. Y la semana anterior entonces vimos que Dios, el buen pastor, es el proveedor. Él habla en el verso 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Qué necesita la oveja para comer? El alimento fundamental de una oveja, buenos pastos, pastos y buenos pastos. Y dice, Él me va a llevar a esos buenos pastos y junto a aguas de reposo me conduce. Dios como buen pastor, Él es el proveedor de nuestras vidas. Y por eso afirma, nada me faltará. Dios como ese buen pastor, Él cuida de su pueblo, como un pastor benevolente lo hace, como un pastor amoroso. Podemos unirnos con el salmista, a decir, nada me faltará. Nada me falta porque mi buen pastor me provee. Veíamos cómo Él provee todas las necesidades, como un pastor provee todas las necesidades de la oveja. Todas nuestras necesidades son provistas por el buen pastor. De tal manera que esa oveja está satisfecha y puede estar confiada. El problema no es, hermanos, realmente que el pastor no esté proveyendo. Nuestra falta de confianza, creo, es porque no hemos entendido y conocido al pastor de nuestras almas. Porque la realidad es que Él provee todo lo que necesitamos y lo ha provisto, como vimos también, en Cristo. Jesucristo dijo que Él es el buen pastor, que Él entregó su vida a favor nuestro para convertirnos en sus ovejas, y es Cristo en quien hemos recibido toda bendición. Estoy tratando de recordar algunas cosas importantes para retomar aquí. Cristo mismo en realidad es todo lo que necesitamos. Esto no es algo romántico, esto no es un aspecto de dilo y de alguna manera te vas a sentir mejor. Realmente Cristo es todo lo que necesitamos, porque cuando Cristo te salva y se relaciona contigo, recibes al mismo tiempo toda la bendición espiritual, toda la gracia de parte de Dios para todo lo que necesitas en esta tierra y por la eternidad. Él es todo lo que necesitamos. Hemos sido hechos completos en Cristo, dice Colosenses. Y sabemos entonces que si hemos sido hechos completos en Cristo, todas las necesidades secundarias de esta vida, las que parecen prioritarias muchas veces, pero que en realidad son secundarias porque la prioridad ya ha sido provista, la salvación, el perdón, la vida eterna, la relación con Dios, eso es lo prioritario, te es provisto por medio de Cristo. Por lo tanto, todas las necesidades secundarias de esta vida, también Él se encargará de ellas. No sé si lo creas. Quizá una manera de evaluarlo es en qué estás preocupado, qué es lo que te aflige, qué es lo que te roba el pensamiento. Y quizá entonces necesitas regresar y recordar estas verdades. Es Cristo quien nos ha provisto todas las cosas, porque el buen pastor da la provisión. Pero además, Dios, el buen pastor, también
nos restaura. Nota por favor el Salmo 23 y mira lo que dice el versículo 2, después de hablar de Él me da la provisión, pasto, agua. El verso 3 dice, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Él restaura mi alma. Ahora, esta frase, restaurar, tiene la idea de hacer volver. Alguien estaba en un lugar, se ha alejado de esa posición, y restaurar implica hacerle volver a esa posición. Tiene la idea de restablecer a un lugar apropiado. Y de ahí, cuando se entiende de esa forma restablecer, se traduce en ocasiones como confortar. Por ejemplo, la Reina Valera, si no me equivoco, es como dice, conforta mi alma. Pero tiene la idea entonces de hacer volver, restablecer algo. Ahora, ¿recuerdas cuál es la imagen que estamos tratando? El pastor y las ovejas. ¿Cuál es una característica de las ovejas? Las ovejas son desorientadas por completo. Las ovejas se extravían muy fácilmente. Y a diferencia de otros animales, no tiene la capacidad de encontrar el camino de regreso. No tiene un gran olfato como para seguir algún rastro. Sus oídos no son tan agudos como para escuchar dónde está el resto de la manada y poder ir hacia allá. En realidad son sumamente frágiles en este sentido y con facilidad se extravían. Como Cristo dijo, y por eso usó el ejemplo de unas ovejas, pueden fácilmente ser descarriadas y si se descarrían, ¿qué pasa? Se dispersan y no pueden regresar. Así es como Cristo vio a los hombres en el tiempo en que Él estaba en su ministerio. Y en esos casos, cuando la oveja se extravía y entonces se dispersa, en esos casos entonces las ovejas suelen caer en barrancos o entre rocas y entonces hacerse daño, quedarse atascadas, morir o en un momento dado ser atacadas por fieras, por otros animales y ser tragadas. Mencioné algunas veces que en uno de los salmos dice, tú los has puesto en deslizaderos. ¿Recuerdas esa frase? Y esa idea de deslizadero es que tú puedes ir caminando, pero va a llegar un momento, va a llegar un momento en que si ese declive del lugar es demasiado agudo, si es demasiada la inclinación, los pies van a resbalar y entonces vas a ir como en una resbaladilla hasta donde tengas que topar. Las ovejas, el problema es que como van comiendo y no se orientan, no ven que hay un barranco allá, siguen comiendo. El problema es que sus pequeñas patas y frágiles patas no son como las de los ciervos, que aunque son tan delgadas, son tan potentes. Las ovejas no, y entonces llega un punto en que ya no pueden echarse para atrás. La oveja no puede echarse para atrás, de hecho. Si tú la atacas, brinca de lado y corre, pero si hay cosas a los lados, no puede regresarse. Y entonces comienzan a resbalar, a cansarse sus débiles patas y va a caer y va a morir si es una altura considerable. Entonces, el hábil pastor se coloca en medio de la manada y hace que se mantengan cerca. No va adelante normalmente, va en medio. ¿Por qué? Porque entonces cuando ve que alguna de ellas comienza a alejarse, para mantenerla cerca en aquel tiempo utilizaban la honda y lo que hacían era no darle un pedradón en la cabeza a la oveja, porque la descalabran y la pueden matar, sino más bien con la honda lanzaban rocas más allá de la oveja y la oveja al estar ahí comiendo y escuchar un ruido fuerte son muy asustadizas y brincar y regresar corriendo hacia donde está el pastor y la manada. Entonces el pastor desde en medio lanza piedras, hace que se mantengan cerca. Quiere asustarlas para hacerlas regresar. También utiliza gritos de llamado, de esos que las ovejas sí entienden de su pastor, para cuando las ve que empiezan a irse, llamarlas de regreso. O algunos incluso utilizan perros que las ahuyentan, que van y muerden o van y las espantan para que ellas regresen. Pero si las dejas, se van a perder. Requieren que un pastor esté cuidándolas. Como dije, cuando alguna
se extravió, se hace daño, los pastores tenían la habilidad de conocer a cada oveja, identificarlas, incluso ponerles nombre a cada una. Aunque fueran más de 100 ovejas, muchos pastores eran tan hábiles y tenían una relación tan profunda que las conocían a cada una. Estaba leyendo en una ocasión que un pastor le dijo: oye, ¿y cómo sabes si le pusiste nombre a cada una? ¿Cómo te acuerdas de los nombres de cada una de las ovejas? Y este pastor sirio, si no me equivoco, decía: mira, ponme una venda en los ojos y solo déjame agarrar su cabeza y te voy a decir cuál es. Esa unidad hay del pastor con su oveja. Ahora, cuando alguna se extravía y se daña o el pastor ya no la ve, el pastor la busca, dejando al resto en resguardo. Ellos creaban corrales momentáneos en el lugar donde estaban. ¿Sí? Cuando tú ves en la parábola el Señor que dice: ¿quién teniendo 100 ovejas no se va una y deja las 99? Y tú dices: ¿por qué? Porque aquella era más valiosa. Sería un negligente si hace eso el pastor. No me importan las 99, voy por la que se me perdió. No tiene sentido. Lo que sucede es que ellos tenían corrales, algunos ya bien formados, otros eran improvisados. El chiste era cercar a las ovejas e ir por la que se perdió. No las dejaban a su suerte. Va por ella, la encuentra, y al encontrarla la sana si se ha fracturado y la trae al redil. En pocas palabras, la restaura. Dios restaura, dice el salmista. El Señor restaura mi alma. Y en el primer sentido en que quiero que veamos esta frase, es que Él hace volver, así en ese entendimiento de una descarriada, hace volver a Él a sus ovejas. En el Antiguo Testamento se hace referencia de la profunda necesidad de que Dios restaure, porque las ovejas están alejadas de Él. Nota conmigo el Salmo 61, por favor. Salmo 61. Y mira cómo lo dice aquí el salmista. Y habla de la condición de todo el pueblo. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has enojado. Ahora, muy bien, tú que conoces al Dios de la Biblia, Él es así. Un enojón, uno que no recibe, uno que rechaza, uno que muy voluble. ¿Qué te da a entender estas frases? Al decir: nos has rechazado, nos has dañado, todas estas cosas nos han pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón común? Justicia de Dios, porque ellos entonces sabían ¿qué? Pecado. Porque ellos estaban en pecado delante de Dios y dice: te has enojado. Dios no ama el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Dios odia el pecado. Y dice: tú estás enojado. Entonces, este pueblo, a similitud con las ovejas, se encuentran descarriados por causa de su propio pecado. Y entonces el salmista les dice: restáuranos, oh Dios. Fíjate lo interesante. Entiende el escritor que el hombre en su pecado simplemente no tiene la intención de volver a Dios. No tiene la intención de buscar a Dios. Porque es esclavo de su pecado, porque le gusta hacer lo que está haciendo. Y es una petición. Tú debes, yo te ruego, más bien tú puedes restaurarnos. Solo tú puedes hacernos volver a nuestro lugar. ¿Recuerdas esa idea? El pueblo abandona a Dios y a su vez, como esas ovejas que se van neciamente, necesitan ayuda, porque solas no van a poder regresar. Incluso se niegan a volverse voluntariamente. Ve conmigo a Jeremías capítulo 8, esta misma idea de ovejas descarriadas. Mira Jeremías capítulo 8, verso 5. Por favor, los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, ayúdenme a leerlo fuerte. Jeremías 8, voy a esperar que se escuchen menos Biblias. Listos, vamos a leer fuerte. Jeremías 8, 5. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Porque entonces este pueblo de Jerusalén se ha desviado en continua apostasía
Él estaba hablando y dice, cuando alguien se cae se levanta, dice el Señor. No es cierto que cuando alguien se desvía, es decir, toma un camino equivocado, dice, me equivoqué, tengo que irme por el camino correcto, y habla y dice, se arrepiente. Entonces, ¿por qué Jerusalén? Ahora, ¿por qué dice Jerusalén? Porque es la capital del reino, está hablando de toda la nación. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué esta nación se ha desviado y continúa en su necedad de apostasía? ¿Por qué? Se aferran al engaño y rehúsan volver. Este es un cuadro muy importante de la condición espiritual del pueblo de Israel, pero es un cuadro que nos refleja la condición espiritual del pecador. Aferrado a su pecado, y uno puede de este lado, cuando ha conocido el Evangelio, decir, pero ¿por qué no seguir al Señor? Simplemente se aferran a su engaño, no van a querer volver, rehúsan volver, y esta palabra es la misma, rehúsan restauración. Rehúsan regresar a su lugar cerca de Dios, en este caso del pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento se ve esta necesidad de que Dios actúe. Ahora, hermanos, esta es una verdad que abarca todo el tiempo de la humanidad. Por nuestra naturaleza pecaminosa, la Escritura nos enseña, al igual que el Antiguo Testamento es igual ahora, estábamos alejados, voluntariamente, decididamente de nuestro pastor. Y cuanto más nos alejamos, parece que nos sentimos mejor. En una ocasión hice un ejercicio con jóvenes en la iglesia que llegamos a participar en ella hace ya más de 10 años, que fue eso, allá en Querétaro. Hicimos un ejercicio, yo les di una hoja a los hermanos, a los muchachos, eran jóvenes. Y entonces yo puse a Cristo en medio en una hoja muy simple y el tema que habíamos tratado, no recuerdo ni cuál fue el tema, pero recuerdo esa imagen, hablando acerca de qué tan alejado te consideras o te sientes de Dios. Y puse a Cristo en la hoja y entonces los hermanos ponían un punto en la hoja, la mayoría estaba como en una circunferencia allí, ¿verdad? Una lejanía. Pero hubo uno que me lo entregó y no tenía ningún punto. Yo dije, no, pues está en Cristo, yo creo, ¿no? Es lo que ha a entender. Y le digo, oye, ¿y qué pasó? ¿No contestaste o qué es lo que...? No, volteé la hoja. Y al voltearla estaba por detrás el punto. Era el que se sentía mucho más alejado en ese sentido. La cuestión aquí es que ese alejamiento es voluntario. Ese alejamiento es porque quieres hacer tu propia voluntad. Es una actitud decidida de alejarte de quien te pueda guiar y controlar, porque no quieres que nadie te controle. Tú quieres controlar tus propias decisiones, tu propio destino. Quieres controlar tu propio propósito. Piensas que naciste y debes encontrar tu propósito. Y esa es una mentira. Ya tienes un propósito, pero no quieres ese propósito. No quieres el propósito de la creación, que es servir a Dios. Quieres el tuyo propio. Entonces, mientras más lejos, mejor. Así es que nosotros estamos. Entonces, de manera decidida, nuestro pastor, Cristo, es el que hizo algo para atraernos. Nota primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Recuerda que Cristo se dijo a sí mismo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo tengo ovejas, dice, yo las conozco, ellas me siguen. Mira lo que dice primera de Pedro 2:24. Él mismo, hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Cuál es el propósito de ese acto de sacrificio de Cristo? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas, su castigo, el castigo que Él recibió, el castigo que recibió Cristo, ¿de quién fue? ¿Quién lo castigó a Cristo? El Padre. Ser específicos porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién castigó a Cristo? No fueron los romanos, no fueron los judíos,
no fueron las cachetadas, pedradas, la cruz, lo que haya sido. El castigo, las heridas a las que hace referencia este texto, es la ira del Padre por causa del pecado descargada sobre el cuerpo físico de Cristo. Tan intensa y tan insoportable que Cristo gritó: ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál era el propósito de que Cristo se pusiera en la cruz y cargara mi castigo? Bueno, dice el texto, a fin de que mueras al pecado y vivas a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿La idea cuál es? La idea es esa, como de una oveja que neciamente se apartó y que el pecado la ha consumido, pero va el buen pastor y arriesga su vida, y no solo la arriesga, muere en lugar de la oveja, si podemos usar esa idea. ¿Para qué? Para que esa oveja sea rescatada y sanada. Y por eso dice el verso 25, porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián. Esta idea es supervisor de sus almas. Han vuelto. Es interesante este texto. Dice que andaban descarriados como ovejas. Esa es nuestra condición, descarriados. Pero ahora han vuelto. Y esto me llama la atención, porque yo estoy afirmando, textos arriba y frases atrás, que la oveja está bien contenta siguiendo su pecado, que rehúsa volver. Y cuando vemos este texto dice, pero ahora han vuelto, alguien podría decir, muy bien, entonces llega un momento en que, Señor, ¿qué estoy haciendo? Voy a volver. Y como que todo esto es un acto propio de la oveja que se da cuenta, que llega a su entendimiento, y quizá esa oveja, si lo pensamos de esa manera, podría tener el orgullo de decir, ¿por qué no se vuelven bola de necios? Yo sí me volví. Porque dice aquí, y ahora han vuelto. Pero es bien interesante esto, y esto es lo que creo. Este han vuelto es un solo verbo, y es un verbo pasivo. ¿Qué significa esto? Que la persona no es la que realizó la acción. Cuando tú ves un verbo pasivo es que la persona a la que se refiere ahí no fue la que hizo la acción. Han vuelto suena como que te volviste. Eso es muy diferente. Han vuelto implica, has vuelto, pero ¿quién fue el que llevó la acción? No tú, porque es un pasivo. ¿Quién llevó la acción? El que llevó sobre su cuerpo el pecado en la cruz para que murieras y vivieras a justicia. Por eso han vuelto. Fue Él el que lo llevó a cabo. No fuiste tú, no fui yo. Y ahora Él se convierte nuevamente, porque Él siempre lo fue en el sentido eterno de Cristo, en mi pastor. Yo era su oveja y ahora he vuelto a mi pastor y al guardián de mi alma. Ahora podrías pensar un poquito y decir como el salmista, wow, entonces seguramente nada me faltará. El salmista nos habla, restaurarás mi alma. Ahora yo quiero hacer el énfasis de que la primera parte necesaria de ser restaurada es ser restaurado de esa relación con Dios, porque estamos lejos como ovejas descarriadas. Pero cuando el salmista escribe este verso, supone que es ya un creyente, que está poniendo su confianza en el Señor. Y entonces cuando dice restaurará mi alma, implica no que soy un perdido, voy al infierno, pero Él me va a restaurar, sino que hay un aspecto más, una mayor amplitud de esta frase. La primera es la más básica e importante y la vemos en todo el Antiguo Testamento y Nuevo. Pero al ser ya creyente, este salmista sabe que en ocasiones necesitará ser vuelto y ser vuelto y ser vuelto a su estado en el que está en la compañía de su pastor. ¿En qué sentido? Cuando está dañado, cuando se encuentra alejado, cuando se sienta desalentado, el salmista confía en que el Señor, quien le pastorea, le confortará, le restaurará
Y parece que este es el sentido aquí en esta frase, primordialmente en el Salmo 23:3. Por ello, algunas versiones lo traducen: renovará mis fuerzas. Esa oveja que por su necedad toma una decisión equivocada, hace algo que no está bien y vienen consecuencias a su pequeño cuerpo, el pastor la ayudará. Y esta será una labor permanente, constante. Ya me restauró porque ahora me regresó a su presencia cuando me salvó. Pero ¿cuántas veces no estamos como ese joven puso el punto del otro lado de la hoja, sintiéndonos por un pecado que no has confesado, por actitudes que sigues sin abandonar al final pecado, por ataques de Satanás, por este mundo que constantemente está en contra de la fe y de la verdad? Y puedas sentirte tan dañado y alejado que necesitas que te conforte y que te regrese a tu estado de tranquilidad, gozo y fortaleza. El salmista confía en que el Señor, quien le pastorea, le confortará, le renovará sus fuerzas. Así que cuando nosotros somos dañados, alejados o nos sentimos perturbados, ya sea por nuestro propio pecado o por el asedio perverso de Satanás, no debemos caer en el engaño que Satanás quiere poner o pone en la mente, en decir: ¿y otra vez vas a ir ahí? ¿Y por qué otra vez te va a perdonar? Pues ¿qué no ves que volviste a caer en la misma duda? ¿No ves que tuviste la misma reacción? ¿Cuál es la confianza del salmista? No, Él me restaurará. Él me confortará. No importa lo que me haya hecho sentir alejado del Señor o que me haya hecho andar por lugares que me han dañado, Él siempre, siempre nos restaurará. Porque hay una frase en ese texto que leímos en Pedro: es el guardián de mi alma. Una vez que Él me restauró de manera espiritual y completa con Él, Él se va a encargar de cuidarme. Ahora, ¿por qué de repente caigo entonces y vuelvo a fallar? Porque en esa dinámica el Señor está trabajando en mi vida, pero ten por sentado algo: Él será el guardián de tu alma por la eternidad. Y por eso les dijo a los incrédulos: ellos están en mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Nadie las podrá quitar. Yo soy el guardián de ellos. Yo guardo su salvación. Ellos no se me perderán. Y no importa lo que pase en la tierra, cumple un propósito bueno para mi santificación. Él está supervisando y cuidando mi vida. Hermanos, el Señor lo dijo mencioné la parábola de las ovejas o de la oveja que se pierde, ¿no es cierto? Ve conmigo a Mateo capítulo 18. Vamos a leerla para refrescarnos también esa memoria, tenerlo presente. Mateo capítulo 18, verso 12. Ahora, ¿te acuerdas? Bueno, quizá no, pero quizá haya alguien que se acuerde que estudiamos todos los evangelios en lo que fue la vida de Cristo. Fuimos viendo la narrativa en todos los evangelios. Y Mateo capítulo 18, verso 12, es un pasaje paralelo a otro en donde se vuelve a usar esta misma parábola. Pero mira por favor esta parábola 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes? Ya expliqué cómo las deja, bajo cuidado, y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Este pasaje, hermanos, lo utilizó el Señor también con los fariseos. En esta escena no le está hablando a los fariseos, le está hablando a los discípulos. Explico enseguida. Nota el verso 14. Así como un pastor no quiere perder una oveja y va por ella y la cuida y la trae, así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Estos pequeñitos, si tú lees anteriormente,
se refiere a los creyentes. No está hablando de niños, literalmente. El Señor no quiere que ningún niño se pierda. No es la idea de esta frase. Nota que Él empieza a hablar y está hablando de los pequeñitos, se refiere a los creyentes. Y le está diciendo a los discípulos, mira, no es la voluntad del Padre que ninguno de sus ovejas se pierda. Entonces, aquí en ese contexto, la idea de una oveja perdida implica que son creyentes que han tomado quizá malas decisiones o se han alejado. Pero cuando el Señor habló con los fariseos, los que se sentían justos en ellos mismos, Él utiliza la misma parábola y les dice, así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. La aplicación es diferente. Ahí está hablando de los que se sienten seguros de ir al cielo por sus religiones, pero que critican al que es un pecador arrepentido. Dice, yo quiero esos pecadores arrepentidos. Son los que al final de cuentas Él los restaura una relación con Él. Es su oveja que ahora es traída al pastor, si la aplicamos de esa forma. Pero aquí es cuando ya están las ovejas, les dice a los discípulos, no me gusta que se extravíen mis ovejas. ¿Por qué digo que es distinto y este contexto es para nosotros como iglesia? Porque enseguida, ¿qué indicación viene? Si tu hermano peca. Si tu hermano peca, ¿qué está haciendo? Como una oveja, está dando pasos incorrectos. Está comenzando a descarriarse. Se va a lastimar, se va a dañar. Y entonces dice, si tu hermano peca, ve y repréndele. Es decir, bueno, seguimos. Repréndelo a solas. Si te escucha, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿Qué dijo anteriormente? Así es la voluntad del Padre, que no se le pierda ninguno. Gánalos a los que se están perdiendo. Entiéndelo en este contexto. Los creyentes que tomando decisiones equivocadas, pecados, tú como creyente no lo dejes que se vaya. Hermanos, muchos de ellos, muchos de nosotros, aún creyentes, cuando alguien viene y nos reprende o nos dice que no estamos siendo fieles a la iglesia, en un momento como que no nos va a gustar. Pero no debes olvidar el amor del pastor por su oveja y la responsabilidad que nos pone como iglesia al decir, cuídense, que no sea igual si ese hermano no viene. Pues ya no vino. No, esa no es la voluntad del Padre, que se pierda alguno, tienes que buscarlo. Y en ese proceso, cuando empieza a explicar el Señor, dice, bien, ahora si no quiere arrepentirse, si no quiere regresar, si persiste en una necedad, déjalo, porque al final es probable que no sea ni siquiera mi oveja, que sea un gentil y publicano, dice al final de esta instrucción de la disciplina eclesiástica. He mencionado este ejemplo porque creo que es lo que más ha atacado nuestra iglesia. Hay pecados en casa, entre el esposo y la esposa, pero queremos venir y que todo parezca que está bien, en lugar de reprender con amor y decir, estás pecando delante del Señor. Y ¿cómo se dice cuando toleras el pecado de alguien y te haces su cómplice? Hay una palabra que se utiliza. Nosotros nos ponemos en esa posición. En realidad no estoy amando a la oveja del Señor, que puede ser tu esposo, tu hijo, tu esposa. No le estás mostrando amor. Te estás mostrando amor a ti para no tener problemas, pero no lo estás amando. Dice, yo no quiero que eso pase. Me interesa que busquen a la que se empieza a dar pasos equivocados. Me interesa que la busques. Yo creo que esa labor primordial es en los líderes de la iglesia. Pero es que los líderes se van a dar cuenta cuando ya aquella persona no vino o comienza a faltar. Pero tú te diste cuenta cuando estabas comiendo con él o con ella y no hiciste nada. Es que se va a enojar. No, dile en privado con amor, porque si te escucha lo ganaste y esa es mi voluntad, que sean ganados, que no se pierdan. ¿Sí me entiendes el contexto en el que estamos hablando?
Estamos hablando de salvos en el redil del Señor, que no queremos que anden alejados del Señor. Él es nuestro guardián y cuida nuestras almas, pero Él nos involucra en este cuidado de los pequeñitos del Señor. Dios usa a su pueblo en esta restauración. Mira lo que dice Gálatas 6:1. Voy a pedir que leas ahora tú nuevamente. Gálatas capítulo 6, verso 1. En este pasaje obviamente está hablando Pablo a una iglesia que estaba teniendo dificultades doctrinales dentro de la iglesia, pero que aún había creyentes ahí obviamente que estaban atentos a la doctrina, y les dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, fuerte. ¿Qué dice? Hermanos, aun si alguien les sorprendió en alguna palabra, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No está diciendo, tienes que ser perfecto para ir a buscar a una persona. No es que yo me veo a mí y yo también soy tentado, ¿cómo le voy a decir? No, lo que está diciendo es que cuando vas con misericordia. No vas como que, muy bien, yo vengo aquí por las ovejas perdidas y casi soy el pastor Cristo Jesús. No eres eso. Te consideras a ti mismo, observas tus fallas, cuidas de aquel pecado que está cometiendo mi hermano, también cuido que yo pueda tener una autoridad y amor con él, porque yo lo he vencido, yo no estoy luchando con él. Pero ¿qué dice el texto? Importante. Si ves que tu hermano peca, restáuralo. Regrésalo a la relación correcta con su Señor, involucrándote tú, y esto es obviamente exhortándole, reprendiéndole con amor, porque lo sorprendiste en una falta. Tu responsabilidad y la mía es restaurarlo con espíritu de mansedumbre, ayudarle. En eso nos involucra, hermanos, a toda la iglesia. Sin duda, hermanos, hay personas que llegan a mencionar, y lo hemos escuchado, ¿verdad? Normalmente, que nadie les buscó. Y eso es una actitud miserable para el pueblo de Dios. Eso es una falta de amor, de intención. Y sí, al final es su pecado. Eso también hay que reconocerlo. Pero tú y yo tenemos que entender que se requiere un profundo amor por las ovejas del Señor. Para no simplemente, bueno, pues menos ovejas, más pasto. ¿No? No es como funciona. Menos ovejas, pues menos problemas también. No, hermano, tienes que llorar por ellos, tienes que orar por ellos, tienes que buscarles. Y tenemos que hacerlo juntos. Él nos restaura haciéndonos volver cuando hemos caminado mal, y utiliza la iglesia para esto también. Y entonces la conforta en sus aflicciones. Pero además, regresa conmigo al texto, porque en estos últimos minutos quiero terminar lo que dice el resto del texto, que es importante. Él restaura mi alma, y esto implicaba entonces la parte de un creyente que está sufriendo, que se ha alejado, que está sin fuerzas, y él entiende que el Señor le va a guardar como su vigilante. Y luego dice, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Esto está ligado con la idea anterior. ¿En qué sentido? Cuando dice me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Bien, ahora esa oveja, vamos a regresar a ese ejemplo. Esa oveja que se fue, se raspó, se quebró una pata, cayó y todo lo que le pasó y casi se la comió un león o un oso. El Señor la encuentra y amorosamente la restaura. Pero ahora esa oveja está bajo la atención cuidadosa del pastor, y más atento todavía, porque no todas las ovejas son iguales, eso también es cierto. Entonces, en un ejemplo humano, esa oveja estará con más atención por el cuidado del pastor. ¿Por qué? Dice el texto, me guiará por sendas de justicia, ahorita explico esa frase, por amor de su nombre. Nota que no dice porque me ama mucho. Nota que no dice porque ama a su pueblo o porque ama a su oveja. Dice que lo que ama
es su propio nombre. Interesante. ¿Por qué? Porque aquí se pone en juego la reputación del pastor. El pastor, en dos casos prácticos de la vida pastoril, un pastor que pierde ovejas o mueren por debilidad o enfermedad no es digno de confianza. Y si es el pastor comunitario, yo no le voy a dejar ir mis ovejas. En aquel tiempo había pastores comunitarios. Bueno, la gente tenía 2, 3 ovejas y las unían en un mismo redil y un pastor se encargaba de cuidarlas. Bueno, ese pastor sería conocido como el pastor que pierde ovejas, se le enferman y se muere. Y eso no es buena reputación para el pastor. En segundo lugar, un pastor que no puede guiar y controlar a sus ovejas tiene mala fama. En ocasiones, hermanos, por eso dice aquí, me guiará por sendas de justicia. En ocasiones, en aquel tiempo, y aún todavía, ¿no? Las tierras no están divididas por cercos. Y estaba la siembra de los campos de las personas ahí. Y la oveja quiere comer nada más, ¿no? Y entonces si tú agarras y sacas a la oveja y muy bien, denle ovejas, y se van al trigo que está allí de una persona y se lo empiezan a comer, vas a tener un problema serio. Entonces, ellos muchas veces requerían hacerlas caminar por entre los dos terrenos de dos dueños diferentes, dejaban algunos senderos para personas, y los tenían que hacer caminar por ahí a esas ovejas, requerían que cruzaran sin dañar las cosechas de otros. Tenían que caminar derechito y sin desviarse, porque si no se metía en problemas el pastor, y entonces el nombre de quién quedaba allí mal, pues el del pastor, ¿no? Las ovejas es lo que hacen. Fred White, en su libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, menciona acerca del cuidado de las ovejas en Oriente, y lo cito: se ha sabido de un pastor sirio que ha guiado a su rebaño de más de 100 ovejas sin ninguna ayuda por un sendero angosto de alguna distancia, sin dejar ir a ninguna oveja a donde no está permitido. Era tan hábil ese pastor sirio que 150 ovejas cruzaron y ninguna se le fue a comer lo que estaba alrededor. ¿Por qué dice que Él me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre? Dios se comprometió en el Antiguo Testamento a conservar su reputación. Él quiere conservar su reputación ante todo el mundo. Y por eso Él al pueblo de Israel hace un nuevo pacto o le anuncia un nuevo pacto. Misma frase que Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿recuerdas? Ve conmigo por favor a Ezequiel 36. Mira lo que dice ahí. Voy a leer algunos textos ahí, entonces vamos a mover nuestras Biblias en algunos textos brincados, por decir así. Mira lo que dice el 36:19. 36:19. Ok. Ten en mente la misma idea de pastor ovejas, ¿de acuerdo? Mira lo que dice Dios acerca del pueblo de Israel. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Esto fue el exilio que ellos sufrieron. Se alejaron de su tierra, fue destruida su ciudad, su templo. Fueron dispersados por las tierras. ¿Por qué? Por sus pecados. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, mira esta frase: profanaron mi santo nombre. ¿De qué forma? Porque de ellos se decía, estos son el pueblo de Jehová. Egipto, cruzando el mar. Esto era una burla. Estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. ¿Qué dijo el Señor? Cuando ellos dijeron eso, ustedes estaban profanando mi santo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Yo quedé mal, pero fue tu pecado, le dice Israel. Y yo no fallo. Yo no es que yo me equivoqué, pero por tu testimonio, yo soy el que quedo mal, como si yo soy el que fallé. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo el Señor.
Ahora mira lo que dice, por favor, enseguida. 21. Pero yo he tenido compasión, mira, no de ti, aunque ese es el resultado de esta acción. Tuve compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, aunque el resultado es para nosotros. No voy a actuar sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces, cuando Él vindique su santo nombre, entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová el Señor, declara el Señor Dios. Cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Bien, ¿cuál es el punto? La obra que yo voy a hacer será tan visible a todo el mundo que dirán, wow, ese es Dios. Pero nada más quiero que sepas algo. No es por ti. No es porque lo mereces. Es porque yo amo mi nombre. Hermanos, ¿sabes por qué el Señor permitió que el pecado entrara al mundo? Porque Él quería mostrar su nombre. Él quería mostrar que es justo. Él quería mostrar el verdadero amor, que es amar a alguien que no lo merece, perdonando pecadores. Él quería mostrar su santidad. Él quería mostrar su perfección completa. Y todo lo que sucede en la creación es para mostrar su santo nombre. Entonces, la obra que haría con estas personas, salvándolas, redimiéndolas, transformándolas, dándoles un corazón nuevo, poniendo la ley en sus mentes, haciéndolos obedientes, sería por su santo nombre. Mira lo que dice el verso 26, que lo mencioné ahorita de paso, estas frases. Además, mira lo que haría, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de su carne, el corazón de piedra, que no quiere nada con Dios, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, yo todo le cae al Señor, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso se llama regeneración. Es la promesa de Dios, el nuevo pacto. Mira el número 32. Versículo 32, ahí adelante. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios. Sépanlo bien, avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Ahora, ¿cómo entendemos esto? El Señor no nos ama. No, el resultado es precisamente ese. Amor. Amor es bendecir, ayudar y darle todo lo que no merece esa persona. Sacrificarte por él para que él esté bien. Eso es amor. El amor no es una emoción, no es un sentimentalismo. Son las acciones que hacen que la otra persona sea bendecida. Y dice, no lo hago por ustedes, sino por amor a mi nombre, pero al final el resultado es amor para nosotros. ¿Y cómo lo llama la Escritura? Un amor eterno. Él decidió hacer esto para que su santo nombre sea vindicado y yo soy el beneficiario de eso, gracias Cristo. Pero luego entonces, es cuando Cristo dice, este es el nuevo pacto. Somos los creyentes en esta era, somos participantes de ese nuevo pacto. Cristo al restaurarnos, Cristo al perdonarnos y salvarnos por su sacrificio, se ha propuesto que su nombre, su reputación sea glorificada en sus ovejas, por amor, como dice él, de tu propio nombre. No voy a ir ahí, pero Juan 10:25, cuando habla de sus ovejas, ¿recuerdas algunas características de las ovejas? Las ovejas, yo las conozco y me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo las conozco y me siguen. Es decir, ovejas obedientes. Ovejas obedientes. La cuestión es que yo no soy obediente. ¿Qué sucede? Que Él por su santo nombre te dio un corazón diferente. Te dio una mentalidad diferente. Te regeneró. No solo te limpió y te perdonó, sino que por amor a su nombre, Él llevó a cabo un acto creador en ti
y te equipa para obedecer. Segunda a los Corintios capítulo 5. Versículo 14. Sígueme con tu vista ahí. Pues el amor de Cristo, el amor hacia nosotros que no merecemos, nos apremia, nos empuja, nos forza o fuerza, no sé cómo se diga. ¿Hermana? ¿Nos forza o nos fuerza? ¿Nos forza? Nos forza, dice, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Mira, lo que Cristo hizo en nosotros nos hace obedientes. Que uno murió por todos y por consiguiente es que todos murieron, todos estábamos muertos. Y por todos murió. ¿Para qué? ¿Para qué este sacrificio? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto no es una teoría, esto no es una idea que no se va a lograr. Esto es, yo morí por ti, yo te di vida por medio de mi muerte, propósito que se va a cumplir. Para que ya no vivas para ti, sino para mí. Y entonces el creyente cuando viene a Cristo, quiere vivir para Cristo. Es obra de Él por su santo nombre, para que su reputación sea reconocida por la eternidad. Él hace eso en mi corazón. Ahora, ¿quieres verlo de esta forma? Mira, enseguida, seguimos leyendo ahí donde estamos, versículo 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Él ya está glorificado, Él es el Rey. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es esos que han sido regenerados, salvos por su sangre. Nueva creación es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, la forma de vida pasada, la forma de pensar pasada queda atrás y ahora han sido hechas nuevas. No viven para sí, no viven para sus voluntades, no viven para sus placeres, no viven para sus pecados, sino que ahora viven para Cristo. Este es el nuevo pacto. Nuevo corazón, nuevo espíritu, nuevo ser. ¿Para qué? Para que me obedezcan, dijo el Señor. No solo fue borrón y cuenta nueva. Muy bien, muchachos, ya los perdoné, ahora échenle ganas. No podríamos. Era necesaria una transformación. Por eso Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Esta frase significa obra de arte suya. Creados, acto creador como segunda a los Corintios, creados en Cristo Jesús, propósito para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, si entendemos bien este pasaje, una persona que sigue practicando la vida pecaminosa e impía, que siempre ha vivido en ello, no hay un acto creador en su vida. No hay una regeneración en su vida. No puede llamarse su oveja. Porque Dios no falla. Porque si fallase en alguno y decir, híjole, este lo salvé, es mi hijo, pero vive como el diablo, ¿recuerda esa frase? Vive como el diablo, pero híjole, es que me falló. No escogí bien o no le di lo que necesitaba. ¿Quién queda mal? Él. Y él no va a quedar mal. Él ha regenerado un pueblo y ese pueblo brilla. Y ese pueblo no es perfecto, pero ese pueblo ama y quiere vivir para Cristo. Y de esa manera Él es glorificado. Esto no implica ser autómatas, actuando como ausentes de voluntad o reflexión. No. Por la regeneración obrada por el Espíritu, este Espíritu nos convence porque mora dentro de nosotros. Su palabra nos reprende, redarguye, ¿recuerdas? Y nuestro corazón vuelve a apuntar hacia las cosas correctas. ¿Cómo lo hace el Señor? Y ya me pasé del tiempo, pero hay una forma efectiva y amorosa para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros. Último texto, Hebreos 12, por favor. Esto es imprescindible en cada una de sus ovejas. Esta es una forma efectiva para lograr esto que Él se propuso, pero también es una forma amorosa para que el nombre del Señor sea glorificado y que nosotros andemos en justicia. Tomando la imagen de un Padre amoroso y tierno, Dios se ha comprometido a hacernos andar por la justicia y usando lo que se llama disciplina amorosa. Mira lo que dice el verso 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor,
ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, el Señor al que ama disciplina. ¿Y para qué nos disciplina? Verso 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Por qué vienen esas cosas que no nos gustan a nuestra vida siendo hijos de Dios? Porque nos quiere corregir y hacer andar en sendas de justicia, en sendas rectas. ¿Por qué aquella oveja que comenzaba a oler el trigo de al lado y que le empezaba a parar la trompa allí, de repente recibía una pedrada muy cerca y la espantaba? Porque le estaba enseñando el camino correcto. La está corrigiendo. Él nos disciplina para nuestro bien. Mira la parte final del verso 10. Porque ellos nos disciplinaban hablando de los padres como a ellos les parecía, pero Él nos disciplina, Cristo, para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y en los últimos versos, del 11 al 13, se nos dice el resultado de esta disciplina amorosa. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Te imaginas a la oveja diciendo, ay, me aventó una piedra y casi me dio? Me gritó bien feo, ¿no? Digo, ellas no hablan de esa forma, pero parece que cuando el Señor actúa, nadie está contento, ¿no? No es algo que, ay, Señor, qué padre me regañaste en esta ocasión, ¿no? O qué padre me hiciste sufrir este día. No. Pero mira lo que dice enseguida. Provoca tristeza de primera, pero luego dice, sin embargo, a los que son ejercitados, y esta palabra significa adiestrados. A los que son adiestrados por medio de ella. Después, ¿qué sucede? Les da fruto apacible de justicia, un fruto gozoso de rectitud, justicia. ¿Recuerdas la frase? Me hace andar por caminos de justicia. Y luego dice entonces que con ánimo, mira qué hay que hacer. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Estaban desanimados por los que estaban pasando. Dice, no, con ánimo acepta el proceso disciplinario del Señor. Lo llamamos santificación permanente en nuestras vidas. Mira, fortalezcan las manos débiles, las rodillas que flaquean. Y mira qué sucede. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. ¿Cuál es la idea del final de este verso 13? Que con ánimo aceptes andar en las sendas rectas que el Señor te marca. No que tú las diseñes, no que tú las pienses y las fragues, sino simplemente camina las sendas derechas que el Señor está queriendo que camines a través de tu enseñanza y disciplina. ¿Y qué va a suceder? Tu pierna coja, tus defectos, tus heridas se van a sanar. Para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Y así es como es glorificado el buen pastor. Dijo el Señor Jesucristo, para que vean tus buenas obras. Y este mundo, al ver esas buenas obras en las que vive el creyente, glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, no lo olvides. Hermanos, Él es nuestro buen pastor y nuestro buen pastor nos ha restaurado por medio de Cristo y Él nos restaurará y conformará y nos hará andar por sendas justas para que su nombre sea glorificado. Y su nombre es glorificado en un pueblo llamado la iglesia. Gracias a Dios por ser nuestro cuidador. Gracias a Dios por ser nuestro pastor. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Bendito Señor, tú lo hiciste todo. Tú lo hiciste todo, de principio a fin la salvación te pertenece. A estas ovejas descarriadas y que se complacían en la maldad y el pecado. Por medio de tu sacrificio, tú nos atrajiste a ti, Señor. Por medio de tu sacrificio nos diste vida y nos has traído de nuevo al pastor y cuidador de nuestras almas. Ahora estamos bajo tu cuidado. Nada nos faltará. Y tenemos una certeza que cuando demos pasos equivocados, tú nos amas tanto y amas tanto tu maravilloso nombre
que tú no vas a quedar mal. Tú vas a trabajar en nuestras vidas. Ninguno se te va a perder. Y todos creceremos en santidad. Y viene una pregunta a nuestro corazón, Señor, ¿y qué de aquellos que se han alejado? Tú nos dijiste, búscalos. Búscalos con amor. ¿Y qué, Señor, si no quieren regresar? Si son tus ovejas, tú te encargarás, mi Dios. Y si son tus ovejas, regresarán para hacer obras justas y someterse a tu voluntad. Señor, sigue ejercitándonos en la disciplina. A través de tu palabra y a través de las situaciones que permites que pasen, Señor, para nuestra corrección. Todo se perfila para nuestra santificación. Gracias, Señor. Que tú seas glorificado en este pueblo. Te lo ruego, mi Dios. Que haya un amor genuino y que haya una santificación creciente. En el nombre de Cristo Jesús.